tardes, colegas, de balón de contrapulsación intraórtico, ¿no? Y muchas gracias al comité organizador de CICAD por la invitación. Vamos a iniciar. Siguiente. Ya, entonces esta diapositiva primero la he querido pasar con ustedes. ¿Por qué? Porque como ustedes ven aquí, en la parte donde está inestable, está el balón intraórtico de contrapulsación. ¿Qué significa esto? Que acá tenemos el tratamiento, ¿no?, estable e inestable. ¿Cuándo usamos el balón de contrapulsación intraórtica? Cuando el paciente está inestable. O sea, eso para guiarnos, que es un tratamiento de pacientes en estado crítico, pacientes agudos, ¿no?, que necesitan ayuda de una máquina, en este caso de un balón de contrapulsación intraórtica, ¿ya? Entonces, ese pacientito, de hecho, está en un shock cardiogénico, ¿no?, previo a una cirugía cardíaca, o un cateterismo cardíaco, o un infarto agudo, en el cual necesita apoyo hemodinámico. Entonces, ¿qué es el balón de contrapulsación intraórtico? Es una herramienta terapéutica, o sea, que nos va a dar un tratamiento, ¿no? El balón de contrapulsación mejora la insuficiencia circulatoria por disfunción del ventrículo izquierdo. Cuando hay un infarto, gran cantidad de tejido puede haberse lesionado, y entonces es por eso que necesitamos la ayuda del balón de contrapulsación. El aumento de la presión intraórtica producida por la insuflación del balón en la diástole y la disminución de la presión diastólica final causada por la desinsuflación antes de la siguiente sístole se denomina contrapulsación, ¿no? O sea, va a hacer esto, va a simular un ciclo cardíaco, ¿no es cierto? Entonces, de tal manera que ayuda a la bomba, ayuda al corazón que está infartado, que está lesionado, que tiene disfunción electromecánica, disfunción de ventrículo izquierdo. Al insuflarse el balón, aumenta la presión y el volumen intraórtico y mejora la presión de perfusión. Ustedes ven generalmente la zona de abordaje por la ingle, miren, y sube por todo el torrente de la aorta. Por eso dice balón de contrapulsación intraórtica. Es enorme, miren, llega hasta acá casi el callado, que ustedes ven. Y esto está sin inflar, ¿no? Está desinsuflado. Acá está inflado, miren ustedes, todo el tremendo globo que tiene, a diferencia de un catéter normal. No sé si han tenido oportunidad de ver un catéter de balón de contrapulsación intraórtica, ¿ya? Hay de varios French, de 7, 8, 9, de acuerdo a la talla de los pacientes, ¿ya? Acá tenemos, miren, se ve, esta es la consola, es una consola que tiene también desfibrilador, es monitoreo, y acá va conectado toda la zona de los catéteres y el balón. Y este es un catéter inflado, ¿no? Catéter balón. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que vamos a conseguir? ¿Qué es lo que queremos cuando colocamos un balón intraórtico? Primeramente, los efectos fundamentales de la contrapulsación intraórtica. Cuando utilizamos el balón, quiere decir que hay un débito, que está disminuida la demanda de oxígeno. Hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda, ¿no? Por eso está acá, miren, el suministro y la demanda debe ser equilibrado, pero sin embargo hay un déficit de suministro. Entonces, por lo tanto, en la diástole hay inflado del balón intraórtico y me va a ayudar a mejorar esa deficiencia, ¿no? Y en la demanda también hay un desinflado del balón intraórtico y me ayuda también en la diástole. Por eso es que me ayuda en la contrapulsación y por lo tanto me ayuda en el aporte de los nutrientes al corazón. ¿Qué indicaciones tiene el balón intraórtico? Primeramente, indicaciones cuando está disfunción, hay una disfunción del ventrículo izquierdo, hay estenosis aórtica severa, cuando es un paciente que necesita un apoyo para la cirugía extracorpórea, o en un paciente con angioplastía transluminal percutánea de urgencia, ¿no? Cuando hay pacientes con falla cardíaca, shock cardiogénico, angina inestable refractaria, que no cede a ningún tratamiento, ¿no? Y vemos que se están lesionando varias arterias coronarias, cuando hay arritmias, isquemia refractaria, complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio, tiene ruptura de septum,
¿no? Por ejemplo, un paciente o ruptura de cuerdas tendidas, entonces le damos el balón para mejorar al paciente. También acá tenemos, miren, las anginas, inestable resistente al tratamiento, complicaciones mecánicas, soporte durante la angioplastía. El paciente no va a soportar, la descendente anterior está ocluida, por ejemplo, ¿no? Y ustedes saben que la descendente anterior, la arteria descendente anterior es la más importante de que irriga la que está cerca al tronco. Entonces, si esta tiene una oclusión de buen diámetro, de buen tamaño, entonces es peligroso. Entonces le colocamos previo al monitoreo hemodinámico invasivo para una angioplastía, al paciente lo monitoreamos con balón intraórtico para que apoye, ¿no? Cuando es shock cardiogénico, cuando no sale de bomba el paciente con síndrome de bajo gasto, es un paciente que se ha operado de corazón y de pronto se desfibrila, se descarga el paciente y el paciente no se recupera. Entonces le ponen un balón intraórtico para ayudarle a recuperarse, ¿no? En soporte preoperatorio también, ¿no? Con un síndrome de bajo gasto o paciente de alto riesgo, y cuando es puente al trasplante cardíaco. Es un paciente que va a ir al trasplante, pero ya no soporta el corazón. Le ponemos un balón de contrapulsación hasta que llegue el corazón, ¿no? Puede hacer. Entonces, en ese caso, como ustedes ven, son muchas las indicaciones y están aprobadas todas por la FDA. ¿Qué contraindicaciones tenemos? Poquitas, miren, insuficiencia aórtica grave, aneurisma aórtico abdominal y disección de aórtica, lógicamente, porque si colocamos el balón, podemos romper el aneurisma y ahí muerte instantánea del paciente, ¿no? También enfermedad vascular periférica severa. ¿Por qué? Porque va a ser colocado por la vía inguinal. Entonces, si el paciente tiene insuficiencia vascular severa, lógicamente yo puedo terminar produciendo necrosis a una pierna. Porque de hecho, al colocar un balón de contrapulsación hay déficit de circulación periférica, ¿no? Uno de los cuidados de enfermería más importantes es el control de los pulsos periféricos, es el valorar al paciente, ¿no? Claro que el balón no debe estar más de 48 horas en un paciente, o sea, 48 horas como tope máximo, ¿no? Porque es un mecanismo de soporte crítico en el paciente. El paciente no va a durar tanto su estado crítico, ¿no? Es un momento que lo vamos a apoyar. Cuanto menos tiempo esté el balón, más éxito también de salida del paciente, ¿no? No necesitamos sangrado activo. Si el paciente está con una úlcera o tiene un DBC, tampoco, no lo podemos utilizar. Y trombocitopenia severa, ¿no? Son algunas de las contraindicaciones. Ahora, como ustedes ven, si nosotros valoramos, analizamos todo el cuadro clínico de un shock, que es donde usamos mucho más el balón de contrapulsación intraórtico, vemos, ¿no?, que puede ser un edema agudo pulmonar, puede ser por hipovolemia, bajo gasto shock cardiogénico o arritmias. Cualquiera de esos casos, ¿no?, el paciente generalmente en estos tres casos puede llegar al uso de un balón de contrapulsación intraórtica, como lo ven ustedes, que es una consideración diagnóstica y terapéutica siempre en un shock cardiogénico. ¿Ya? ¿Qué asistencia circulatoria mecánica? O sea, ¿cómo nos va a dar? En el comportamiento proximal tiene dos compartimientos, ustedes saben, el catéter balón, ¿no? Eleva la presión diastólica y da mayor perfusión a los vasos del callado aórtico. O sea, es todo el fundamento. Aumenta el flujo coronario, aumenta la presión de perfusión coronaria, estimula la abertura de la circulación colateral. Inmediatamente cuando sucede un infarto, es tan increíble nuestro corazón, nuestro organismo, que se ocluyen algunas arterias. Pueden ser una o pueden ser varios vasos. Depende de la magnitud del infarto, ¿no?, del tipo de lesión. Pero sin embargo comienza a funcionar una circulación colateral, ¿no? Quiere decir otros caminos por donde irrigar el corazón. A eso se denomina circulación colateral. Entonces, esto con el balón de contrapulsación también se potencia, mejora, ¿no? En el comportamiento distal aumenta la perfusión sistémica. Entonces, dos tipos de beneficios, tanto para circulación coronaria como para circulación sistémica. O sea, no solamente es de tipo cardíaco plenamente, sino al mejorar la función de la bomba, también mejora todo el sistema de irrigación general, periférico. Entonces, este balón, durante la sístole, se ubica en la aorta descendente, ¿no? En la insuflación, al inicio de la diástole, vamos a utilizar helio. Esto tiene un baloncito de helio en la parte posterior
donde va dentro del balón, se insufla no es con aire, sino es con helio, ¿ya? La desinsuflación antes de las sístoles es el efecto de vacío que disminuye la poscarga y favorece el vaciamiento del ventrículo izquierdo, ¿no? Todo ello, esta insuflación y desuflación que hace el balón de contrapulsación intraórtica, va a disminuir la resistencia de bombeo al ventrículo izquierdo, va a disminuir la impedancia al vaciamiento del ventrículo izquierdo, disminuye la poscarga, del ventrículo izquierdo, disminuye el trabajo ventricular y el consumo de oxígeno y disminuye la presión diastólica final. Imagínense todos los beneficios que tenemos con el uso del balón de contrapulsación. Entonces ustedes ven acá, miren, el abordaje les dije que era por la vía inguinal, llamado técnica de Seldinger. Ahora, miren, ustedes vienen el inicio de la contrapulsación. Acá tienen el electrocardiograma. Miren cómo se infla, el inflado y desinflado, ¿no? Y acá tenemos la onda que aparece en la pantalla del balón de contrapulsación. Y ustedes que ven esta muestra dícrota que está indicando que está funcionando exitosamente, ¿no? Sístole, diástole, y así sucesivamente, ¿no? En esto. Ustedes pueden ver acá, es otra figura, ¿no? Inflado, desinflado del balón, ¿no? El balón de contrapulsación posicionado en la aorta torácica descendente justo debajo de la arteria subclavia izquierda y sobre las arterias renales. Al estar inflado, compartimentaliza a la aorta. El comportamiento proximal incluye la raíz de la aorta y los ostium coronarios, ¿no? Si ustedes ven el estado hemodinámico asistido, vemos el latido aumentado, miren acá, y cómo el incremento de la presión diastólica máxima y mínima, que da y todo esto reduce la presión diastólica mínima, ¿no? Entonces, la reducción de la presión sistólica mínima. Siempre tiene que haber esta dícrota. Y con esta cumbre, esta onda más prominente me está indicando el éxito, ¿no? El trabajo del balón intraórtico. Ahora, este ciclo del balón es asistido para el corazón y es muy importante, ¿no? Si ustedes ven acá, miren cómo viene la onda y cuando tenemos el aumento de la perfusión coronaria sobrepasa hasta los límites, ¿no? Con el balón de contrapulsación intraórtica. Y por lo tanto esto va a reducir el consumo de oxígeno al miocardio porque le estamos dando una ayuda enorme con esta contrapulsación que produce el inflado y desinflado del balón, ¿no? Y esto se evidencia a través de las ondas del trazado. ¿Qué objetivos tenemos? ¿No? Primero, atenuar la extensión de la isquemia coronaria. Lógicamente, si nosotros vamos a perfundir más sangre, la isquemia se va a reducir, ¿no? La isquemia se produce por déficit de aporte de oxígeno. Lógicamente, si nosotros vamos a mejorar la perfusión, la irrigación, esto se va a reducir. Reduce la presión diastólica al final del ventrículo izquierdo, mejora la función del ventrículo izquierdo, aumenta la perfusión coronaria y el aporte de oxígeno, incrementa el volumen latido, el gasto cardíaco, mejora la contractibilidad, el trabajo de ventrículo izquierdo y disminuye la poscarga y el consumo de oxígeno. Imagínense todo lo que hace, ¿no? Ahora, el análisis de la curva, por ejemplo, en el haz ascendente se inicia la expulsión ventricular. En la presión sistólica máxima, que es el punto más alto de la curva, el 75% del volumen latido se expulsa del ventrículo izquierdo. El asa descendente, la presión de la aorta disminuye y el ventrículo izquierdo se relaja. La onda dícrota es el cierre de la válvula aórtica e inicia la diástole. Y la presión diastólica al final, el PDFA, es la resistencia con la que trabaja el ventrículo izquierdo. O sea, les estoy dando todos estos datos porque cuando monitoricemos y tenemos las ondas, tenemos que conocer cómo están funcionando las curvas, ¿no? No solamente vamos a tener el trazado del electrocardiograma, sino también vamos a tener el trazado de la curva del balón de contrapulsación intraórtica. Y podemos diferenciar de acuerdo a sus curvas si está desconectado, si está trabajando bien o no está trabajando bien, ¿no? Si no vendo una curva
de la morfología como la hemos presentado anteriormente, entonces nosotros de inmediato nos vamos a dar cuenta que algo está funcionando mal. No, y ahí ustedes ven, miren, al hincharse el balón en diástole aumenta la presión diastólica y con ello aumenta la presión de perfusión coronaria y cerebral. Al deshincharse el balón en sístole disminuye la poscarga y facilita el vaciado ventricular, ¿no? Ustedes ven la presión de la aorta y la presión del balón. Ahora, este balón puede estar programado de diferente forma. Hay programación 1-1, 1-2, 1-3. ¿Qué significa eso? 1-1, que por cada ciclo cardíaco da un impulso el balón de contrapulsación. Y en cambio, cuando es 1-2, por cada impulso cardíaco da 2. Así, por cada 2 ciclos cardíacos da 1. Puede ser también por cada 3 ciclos cardíacos da 1. Entonces, esa es la forma de destete, ¿no? ¿Cómo vamos? Generalmente cuando es 1-1 son en nuestros pacientes críticos porque necesitan al 100% el apoyo del balón de contrapulsación. Entonces, le da la máquina y a medida que también le da el mismo corazón del paciente. Ese es 1-1, doy 1, doy 1, doy 1, doy 1. En cambio, cuando ya va estabilizándose el paciente puede ser 1 cada 2. 1 cada 2 o 1 cada 3, que casi 1 cada 3 no lo utilizamos, ¿no? Generalmente se desteta al paciente en 1-2. Ahora los últimos balones tienen hasta 1-4, 1-5, ¿no? O sea, le da más tiempo al paciente de recuperación. Las ondas, ustedes pueden ver acá, miren, la onda cuando está ascendiendo el balón, miren la onda. Y cuando ya el balón se infla, comienza a cambiar la morfología de la onda y cuando está en diastólica, mire, se desinfla todo, desciende la onda. O sea, que la onda, de acuerdo a cómo va posicionándose el balón, va tomando una morfología distinta, ¿no? Para luego ir en esta, que es la que me está identificando la contrapulsación, ¿no? Cuando se infla el balón, tiene la curva más alta, que es donde está impulsando la mayor fuerza de sangre, de impulso, mejor aporte de oxígeno, ¿no? Para el corazón. Esta es una pantalla, le he tomado foto a la pantalla misma del balón de contrapulsación, ¿no? Donde podemos ver. Ahí vemos las diferentes ondas y esta es la forma como tenemos, miren el electrocardiograma, acá tenemos de 1-1, con lo que les decía, ¿no? 2-1 y 3-1, las diferentes modalidades a las cuales se programa el balón de contrapulsación intraórtica. Y ustedes se pueden dar cuenta acá como tenemos, miren seguidos, mira 1-1, ¿se dan cuenta? Y acá no, miren, 1-1, descansa, o sea, ciclo del paciente, seguimos, ciclo del paciente, por eso decimos que es de 2, 1. Y acá 3, tenemos 2 del paciente con 1 de la máquina, 2 del paciente y 1 de la máquina. El de la máquina se nota porque tiene la onda dícrota, que es la melladura, ¿no? Como 2 torrecitas, que es diferente. Ahora, ¿qué reglas tenemos para verificar si se ha desinsuflado el balón? Tenemos que verificar que realmente está trabajando bien, ¿no? La presión diastólica final con balón debe ser menor que la del paciente, ¿no? Eso es una regla general. La sístole asistida por el balón debe ser menor que la del paciente. Si la poscarma es menor, se requiere menor presión para la expulsión. Esto es, la presión sistólica máxima asistida debe ser menor que la presión sistólica máxima del paciente, ¿no? Entonces, esas son reglas que, acuérdense que es un paciente crítico, el paciente no solamente va a estar con el balón intraórtico, sino vamos a tener que tenerlo monitorizado con gasto cardíaco, con presión arterial media, ¿no? Con todos los sentidos el paciente monitorizado, ¿no? Ahora, este catéter tiene 2 luces, ¿no? Con una membrana de balón hinchable en su extremo distal. Una luz central o columen donde se introduce una guía y también para monitorización de la presión arterial. Una luz externa, que es el tránsito de gas de helio, que se conecta a la consola, ¿no? Y los tamaños pueden ser de 25, 34, 40, 50 centímetros, de acuerdo a cómo son. Entonces ustedes ven acá el balón. ¿Qué consideraciones? El paciente que está con un balón intraórtico tiene que estar anticoagulado,
¿no? Y generalmente se le pasa en infusión, nosotros pasamos 2.500 de unidades de heparina, ¿no? Que es un frasquito, ¿no? De 25.000 unidades de heparina, ¿no? De eso se le pasa la mitad, porque cada frasquito, ¿cuánto tiene? Nosotros recibimos cada frasquito de 5.000 unidades, 5.000, ¿no? La mitad 2.500. 2.500 le ponemos al paciente en 1 litro y eso se perfunde y se instala directamente al balón. Entonces eso lo tiene como anticoagulación, por eso es que hay riesgo de coagulopatías. Entonces una de las atenciones de enfermería de los cuidados es el control de plaquetas, porque este balón al trabajar más tiempo arrastra plaquetas, o sea, consume las plaquetas del paciente. Así que hay que tener mucho cuidado. La programación 1-1 es el modo de soporte, que es la sincrónica, ¿no? Y es la que más utilizamos en los pacientes críticos. El electrocardiograma infla cúspide en la T y desinfla en el inicio del QRS. O sea, si queremos correlacionarlo con el electrocardiograma, podemos ver que cuando se infla es en la cúspide de la onda T y se desinfla en el inicio del QRS. ¿Ya? La curva de presión arterial, la incisura dícrota antes del periodo eyectivo. Si la frecuencia cardíaca es mayor al balón, no incrementa la perfusión diastólica. O sea, nosotros tenemos que ver que el paciente no esté taquicárdico. En otras palabras, no tenemos que controlar. El paciente puede estar taquicárdico, ¿por qué? Por fiebre, ¿no? O porque está presentando algún evento que está indicando. Acuérdense que los valores hemodinámicos, presión arterial, oximetría y frecuencia cardíaca son básicos, esenciales y nos están indicando que algo está sucediendo en el paciente. El paciente no se taquicardiza porque sí, o no se hipotensa, algo está pasando, ¿no? Nos está avisando, son termómetros hemodinámicos del paciente. Entonces, eso no podemos dejarlo de lado. Nosotros en cardiología, en la práctica, cuando tenemos un paciente que está hipotenso, que no mejora con las drogas o que está taquicárdico, de pronto estuvo con 85 de frecuencia y de pronto comenzó con 100, 105, 106, 110, ¿qué está pasando? De inmediato le tomamos un electrocardiograma, interrogamos al paciente cómo se siente y solicitamos evaluación médica ya. O sea, no vamos a esperar que el paciente se descompense, porque ya son indicativos de que algo está sucediendo, ¿no? Más aún si está un paciente con balón intraórtico, porque quiere decir que va a entrar en lucha con la máquina, no lo va a dejar actuar, si tenemos un paciente con taquicardia. ¿Qué complicaciones podemos tener en el paciente, ¿no? En el sitio de inserción del balón, definitivamente el balón es como un lapicero que ustedes tienen, de ese grosor entra por técnica Selling, entonces es sumamente traumático, ¿no? En muchos médicos a veces tienen que hacer un pequeño tajito con un bisturí para poder insertarlo. ¿Ya? Entonces, la inserción del balón puede causar traumatismo local, puede haber hemorragia, puede haber infección, pero infección ya estamos hablando cuando es más de 48 horas, aunque de todas maneras por la técnica podemos ahí ingresar gérmenes, ¿no? Puede haber disección, perforación de aorta o ilíaca, infartos mesentéricos y paraplegia, ¿no? Eso de acuerdo a al dominio que tenga el médico que está insertando el balón. El balón ideal es que se haga en una sala con fluoroscopía, porque si yo hago una sala con fluoroscopía, en una sala de hemodinámica, se ve por dónde está ascendiendo el balón, pero muchas veces es una zona de urgencia, entonces se hace en una sala de shock o en las unidades críticas, ¿no? Entonces no siempre se hace en una sala. Entonces esto, si sucede perforación, es gravísimo, es indicativa de retiro del balón. Puede haber también complicaciones hematológicas, trombocitopenia, hemólisis, embolización también a la hora de colocar o a la hora de manipular, mal manipuleo de las zonas del balón, insuficiencia hepática por obstrucción del balón de contrapulsación intraórtica. Ustedes saben que va por toda la onda, ahí tenemos las mesentéricas, las hepáticas que pueden también ocluirse, y o también isquemia distal. No, la isquemia distal, les dije yo, una de las contraindicaciones era la insuficiencia vascular periférica. Si por A o B no se tuvo en cuenta este aspecto, pues el paciente puede terminar con una isquemia distal importante. ¿Cuándo se retira el balón? El balón se retira cuando hay estabilidad hemodinámica en el paciente. Yo les he dicho que generalmente le damos un lapso hasta 48 horas como máximo.
para que esté con el balón. O sea, muy poco vamos a tener un paciente una semana con balón intraórtico, no tiene sentido, ¿no? El paciente, salvo que esté esperando un trasplante cardíaco, ¿no? Pero el trasplante tampoco no podemos hacer que muera una persona para que el paciente tenga, no es como los renales, ¿no? Los renales podemos tener donantes cadavéricos o no cadavéricos, en cambio cuando es paciente cardíaco es distinto, entonces muy poca alternativa. Entonces el índice cardíaco debe estar mayor de 2 litros por minuto, una presión capilar pulmonar menor de 20 miligramos, una presión arterial sistólica mayor de 100, que son indicativos que el paciente está mejor. Soporte vasopresor mínimo, quiere decir que ya he reducido las drogas, ya no estoy utilizando tanta dobutamina, noradrenalina, dopamina, etc., ¿no? Función cardíaca adecuada, ¿cómo me doy cuenta que la función cardíaca el paciente está ventilando bien, está con buena saturación, mayor de 95, presión arterial sistólica y diastólica controladas, ¿no? Frecuencia cardíaca dentro de los límites basales, no más de 100 por minuto, no hay taquicardia, y por lo tanto perfusión coronaria óptima. También me doy cuenta de eso por el estado clínico del paciente. Ahora, ¿qué cuidados de enfermería? ¿Qué cuidados en este paciente? Vamos a tener disminución del gasto cardíaco relacionado a contractibilidad cardíaca disminuida y o ajuste inadecuado del balón de contrapulsación intraórtica. Riesgo alteración de la perfusión tisular relacionado con presión del catéter, embolia o trombosis. Riesgo alteración del intercambio gaseoso relacionado con inmovilidad, sedación y posible presencia de secreciones bronquiales. Me había olvidado decirle que muchos de nuestros pacientes requieren sedación, ¿no? Durante la administración y para no manipular también pero la mayoría, por no decir el 80% de los pacientes, solamente sedación al momento de la inserción. Pero posteriormente el paciente está lúcido, despierto. O sea, no es igual que un ventilador, que a veces tengo que sedar a mi paciente para que no luche con la máquina. No, en balón de contrapulsación no es así. ¿Ya? Aparte de eso, también tenemos temor, angustia, relacionado a falta de información y monitorización permanente. Uno le puede explicar al paciente, pero hasta que no lo ve, no sabe. Entonces, realmente dice, me tienen que salvar la vida, se le va a explicar al paciente, pero tiene mucho temor, ¿no? Riesgo de infección relacionado a presencia de catéteres invasivos, porque no va a ser el único catéter. Tiene el catéter de balón contrapulsación, puede tener un catéter Swan-Ganz, una línea venosa central, ¿no? Imagínense el paciente. Y generalmente estos pacientes tienen sonda Foley, ¿no? Porque están inmóviles. Entonces, para el control de diuresis y evacuación de líquidos, necesitamos forzoso que el paciente esté con todos esos ítems. O sea, por lo tanto, un paciente crítico de este tipo con balón de es un paciente muy invadido, ¿no? Alteración del patrón del sueño relacionado con el sonido, alarmas, iluminación de la unidad coronaria y restricción de actividades. El paciente va a estar constantemente con los sonidos del monitor y del balón. El balón, pues, que suena, ¿no? Como otro corazón. Entonces, y no podemos apagar las alarmas porque también eso es de ayuda para nosotros como enfermeras que estamos cuidando al paciente. Entonces, todos estos aspectos alteran al paciente en su ser, en su hemodinámica, ¿no? Y tienen que ver con el cuidado de nosotros. ¿Qué cuidado de enfermería, no? Primero el miedo, el sentimiento de alarma, temor. Entonces, hay que garantizar la información, ¿no? Hay que explicarle al paciente. A veces el estado crítico no permite explicar de buena forma, ¿no? Entonces hay que explicarle que va a estar con un balón que le va a ayudar a latir al corazón. Esa es la forma más práctica de explicarle al paciente, ¿no? Y que sí le va a causar un poco de molestia porque es un catéter grueso que se coloca, pero necesitamos que usted nos ayude, señor. Entonces, de forma práctica y sencilla, pero explicarle que de eso depende su vida, ¿no? Pero hay que explicarle, porque nadie le dijo que no se movilizara la pierna. Entonces, en pacientes inquietos nosotros le amarramos la pierna. No, señor, le voy a amarrar, tampoco amarrarle sin decirle, sino explicarle por qué le estoy sujetando para que no movilice, ¿no? Y eso pueda causarle daño. Aunque el balón está cosido a la piel, tiene 2 puntos de adherencia para que esté fijo, porque como ustedes saben, su gran calibre y su longitud hace que el paciente al movilizarse, aunque generalmente estos pacientes tienen orden de inamovilidad, ¿no? O sea, esos pacientes ya el médico nos dice no se le mueva, ¿no? Entonces nosotros tenemos que prevenir todos estos aspectos. Valoración de alteraciones emocionales, proporcionar seguridad. ¿Cuándo siente seguridad el paciente?
cuando ve que la enfermera conoce su trabajo, maneja muy bien las máquinas, está atenta a su servicio, a su cuidado, a su atención, le explica correctamente, entonces es un paciente que va a colaborar. Él se da cuenta de eso, ¿no? Cuando ve inseguridad en el profesional, no sabe qué hacer, no sabe cómo habilitar, entonces tiene temor. Animar, expresar el sentimiento y administrar analgésicos. Si siente mucho dolor en la zona de punción, que de hecho lo va a sentir, hay que administrar un analgésico, hay que sugerirlo, porque los médicos no lo indican, ¿eh? Pero nosotros tenemos que ponernos en la situación y decimos, doctor, mejor hay que darle algún analgésico para calmar el dolor, entonces el paciente va a poder colaborar. Todas nuestras intervenciones. Otro problema es el riesgo de isquemia en extremidad inferior, lo habíamos visto ya, ¿no? Entonces hay que hacer registro, intensidad y la característica de los pulsos. ¿Cómo hacemos el llenado capilar? Presionamos el dedo gordito del pie y lo presionamos. Vemos cuánto demora en llenar, ¿no? Si está lento, si es rápido, debe ser, ustedes saben que es rapidísimo, ¿no? Uno presiona el pie e inmediatamente se vuelve a llenar. Signos de cianosis, pulsos débiles, ¿no? Por eso es que debemos valorar antes de la colocación del balón y después de la colocación del balón. Y eso lo vamos haciendo con cruces, ¿no? Registro de temperatura, coloración de la piel, eso en cada turno debemos entregar, ¿no? Mantener niveles de anticoagulación, hay que pedirle un perfil de coagulación y sobre todo de plaquetas. Mantener inmovilidad, no elevar más de 30 grados el miembro por donde está colocado el balón intraórtico y valorar la existencia de dolor isquémico, ¿no? O sea, es dolor coronario. Después, riesgo de sangrado, mantener el protocolo de anticoagulación, ¿no? El paciente está permanentemente anticoagulado, entonces tenemos que valorar otras zonas de sangrado, no solamente la zona de la ingle por donde se ha colocado, sino también hematuria, gingivorragia, escleras, epístasis, entonces hay que valorar todas las áreas, petequias, presencia de petequias, ¿no? Posibles, y valorar el dolor abdominal torácico. ¿Qué me puede estar indicando la presencia de dolor abdominal? Puede estar ocluyendo la mesentérica o la hepática, entonces eso está produciéndole como un cuadro agudo al paciente. Entonces son posibles complicaciones del balón de contrapulsación. Otro problema es el deterioro de eliminación por obstrucción de la arteria renal, ¿no? Entonces, asegurar adecuada perfusión renal, registro horario de diuresis. Entonces, por eso les digo, es importante, es un paciente que va a estar con sonda Foley, tengo que valorar diuresis horaria, ¿no? Porque una presencia de oliguria también esto puede estar indicando lesión renal. Otro problema, riesgo de deterioro del nivel de conciencia por desplazamiento o destrucción de carótidas, ¿no? Otro es vigilar y registrar el estado neurológico y vigilar y registrar pulsos carotídeos. En toda mi experiencia yo nunca he visto esto, pero de todas maneras está descrito. Puede suceder, entonces tenemos que valorar el estado neurológico de nuestros pacientes. Otro problema, riesgo de disminución de gasto cardíaco por mal funcionamiento. No hay que verificar la correcta sincronización. Yo que le decía por eso la importancia de valorar las ondas, ¿no? Verificar la diferencia de las ondas. Verificar la correcta inserción y posición del catéter, verificar fugas en el balón. Una vez una señora de limpieza, por limpiar, pasó el escobillón y zafó las conexiones de los enchufes. Ustedes saben que detrás del paciente parece un árbol de Navidad, ¿no? Tenemos un sinfín de enchufes, de la bomba infusora, de la lámpara, del electro, del balón de contrapulsación, si el paciente está con ventilación mecánica, del ventilador mecánico, en fin. Tenemos miles de enchufes. Entonces, el personal de limpieza tiene que estar adiestrado y hay que educarlo, porque bien es cierto, ellos no se dan cuenta. Entonces, nosotros hay que estar atentas cuando limpia de revisar, porque el personal ni tiene idea de la magnitud, de la trascendencia del hecho de desenchufar una máquina. Ahora, todas estas máquinas modernas tienen batería, felizmente, ¿no? Pero la batería, hasta que se agote, entonces de repente no nos damos cuenta. Entonces, hay que estar verificando todos esos aspectos. Verificar el adecuado llenado del balón de contrapulsación intraórtica. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Con las ondas, ¿no? Correcta monitorización y control de presiones. Los objetivos cuando atendemos a nuestro paciente es mantener la estabilidad hemodinámica, prevenir la isquemia en extremidades, mantener la saturación de oxígeno mayor o igual a 95%,
mantener la integridad cutánea, disminuir la ansiedad y disminuir el riesgo de infección. Estos son los objetivos de nuestro plan, ¿no? Porque los objetivos del balón hemos visto que son diferentes. Disminuir la precarga, aumentar la poscarga, disminuir la presión de llenado del ventrículo izquierdo, o sea, hablamos fisiológicamente, ¿no? Pero acá nosotros, ¿qué podemos hacer como enfermeras con nuestro cuidado? Estos son nuestros objetivos, ¿no? Si el paciente, sobre todo, mantener la integridad cutánea. A veces el talón del paciente en la posición comienza a hacerse úlcera de presión en pocas horas, colegas, sobre todo si son pacientes geriátricos. Entonces, cuando tenemos paciente crítico y sabemos que le van a colocar un balón intraórtico, de preferencia, ¿qué debo hacer? Colchón neumático. Si tengo la disponibilidad del paciente, colocarle un colchón neumático. ¿Qué hago si estoy en Minsa, si estoy en otro lugar? No tengo colchón neumático, no sé. ¿Qué hacemos? O no hay, ¿no? A veces yo tengo que prestarme de otros pisos, de otros servicios, porque no en todo el servicio hay para la disponibilidad de los pacientes. Nosotros utilizamos pellejitos de carnero. ¿Han utilizado ustedes pellejitos de carnero para poner al paciente desde la espalda hasta los glúteos? Excelente, ¿no? Y el paciente evita la escara. Entonces, otro cuidado también que tenemos que hacer nosotros es masajear todo al paciente sin levantarlo, sin voltearlo de costado, sino presionando, de tal manera que favorezcamos la irrigación. Porque muchas consecuencias de estos pacientes, el paciente sale bien, se mejoró el infarto, pero terminó con escara, ¿no? Entonces, eso es también indicativo de que nuestro cuidado no ha sido pleno. No hemos pensado en esos aspectos, hemos protegido toda la parte cardiovascular, toda la parte compleja, pero en aspectos de la piel nos hemos descuidado. Entonces, hay que verificar el estado de conciencia del paciente, disponer del material necesario. Cuando digo disponer del material necesario, que tengo que tener, sobre todo el coche de paro a mi lado, porque estamos hablando de un paciente crítico, entonces debo tener todo a la mano. Valorar calidad de pulsos periféricos, miembros, sobre todo del miembro inferior que está con el catéter, ¿no? Eso. Y para eso tengo el otro miembro, entonces voy comparando temperatura de uno con temperatura de otro. De esa forma vamos valorando los miembros. Reposo absoluto en el paciente, la cabecera menor a 30 y la pierna debe estar recta, ¿no? Entonces ustedes ven acá, miren en la imagen, se ve poquito, pero vemos la zona de ingle. Monitorizar cada hora la onda arterial, la presión arterial media, la temperatura, frecuencia cardíaca y qué modalidad está en el paciente, ¿no? Si está 1-1, 2-1, cómo está el paciente. Evaluar cada hora los pulsos periféricos distales, ¿no? Diuresis horaria, mantener anticoagulación permanente, endovenoso, colocar oxímetro de pulso al paciente y esculte sonidos respiratorios, ¿no? Eso de oxímetro, el monitoreo y el ¿cómo se llama esto? Todas las presiones deben estar permanentemente monitorizadas cada hora, ¿no? Un paciente. Es importante que el paciente esté sedado, explicar al paciente y familia, ¿no? Cuando pase el familiar hay que explicarle también, ¿no? Hay que explicarle porque el paciente se asusta con tanto monitoreo, tantas máquinas. Entonces hay que explicarle a la familia para que pueda colaborar. Movilización el paciente mínima, como les dije, ¿no? El paciente por el estado en que estaba, estar muy postrado. Entonces, pero hay que tratar de nosotros de utilizar estrategias para poder evitar úlceras de presión. Curación diaria, darle en la zona de punción, ¿no? Antibióticos según indicación. Los últimos estudios nos dicen que no se debe curar. El paciente se coloca con un apósito transparente y si no hay zona, no ha drenado, o sea, no hay líquido hemático alrededor o seroso, entonces no se cura el paciente, no se le deja. Coordine el control diario de plaquetas, acuérdense que les dije que produce arrastre de plaquetas, o sea, hay plaquetopenia, y hay que estar alerta y preparación del equipo de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Puede responder o no el paciente. Entonces, como ustedes ven, el equipo de un paciente con balón de contrapulsación intraaórtica depende de muchos, ¿no? Del anestesiólogo, del cardiólogo, del hemodinamista, el técnico de enfermería también, todo el personal está atento a las complicaciones, al evento que es colocar un balón de contrapulsación en el paciente, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que los cuidados coronarios son un sistema especializado de cuidados médicos y de enfermería, ¿no? La efectividad de un plan capaz de salvar vidas incluye la habilidad de las enfermeras para funcionar como equipo,
de tomar decisiones, actuar con base a juicios y observaciones en casos de urgencia, en situaciones en que las decisiones terapéuticas no puedan ser postergadas. Entre sus deberes y responsabilidades, interpretar la información, reconocer el significado de los cambios de ritmo y frecuencia, evaluar el estado clínico, decidir el plan de acción. O sea, es nuestra responsabilidad, ¿no? Si trabajamos en un intensivo, es mi responsabilidad diferenciar un electrocardiograma normal de un patológico. No las exquisiteces, porque si no estudiaríamos medicina y seríamos médicos electrofisiólogos, ¿no? Pero sí las alteraciones que me puedan a mí hacer reconocer estos cambios de ritmo, de un normal a un patológico. Igual con un balón de contrapulsación intraórtica. Si yo tengo en mi UCI un balón de contrapulsación intraórtica, tengo que aprender a manejarlo, tengo que aprender a equiparlo, tengo que aprender a reconocer las ondas, ¿no? Identificar para estar alerta y ser un ente activo responsable y de un cuidado pleno para mi paciente, ¿no? Entonces, sin enfermeras especializadas, las prácticas de cuidados intensivos coronarios son irrealizables, ¿no? Para eso es la especialidad, justamente, ¿no? Nos especializamos en área intensiva justamente para diferenciarnos de otro tipo de enfermeras. ¿La comunitaria tendrá la responsabilidad de hacer esto? No, ¿no? La responsabilidad, cada uno tendrá las responsabilidades de acuerdo a sus campos de acción y por eso es el éxito de nosotras las enfermeras. Ya no somos todistas, sino que tenemos un campo de acción plenamente determinado y estamos en la capacidad de decir, eso no me corresponde, ¿no? Si me mandan oftalmología o otorrino a mí, que de repente tengo que ver una catarata o un trasplante de córnea, qué sé yo, no lo manejo, no es mi campo. Entonces, ahora sí las enfermeras, en la medida que avanzamos, nos documentamos, tenemos la capacidad de poder decir, no es de mi competencia, ¿no? Bueno, eso sería lo que les quería traer referente a esto. No sé si usan mucho el balón de contrapulsación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta si es que tienen?